La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, acaba de ser detenida tras intentar huir del país con más de 300 millones de pesos. Si no la conocías, esta mujer que ves en pantalla es Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, mejor conocida como la esposa de Carlos Manso, y en las últimas horas su nombre es la noticia más relevante del país. ¿Pero por qué? Resulta que la alcaldesa, durante su mandato y en cuestión de meses, ha desviado más de 300 millones de pesos. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue que ayer, 20 de mayo, se le descubrió intentando escapar con todo ese dinero. Iba a desaparecer y dejar el pueblo por el que tanto luchó su esposo Carlos Manso. Uruapan está en crisis, pero no solo Uruapan, sino Michoacán y hasta el país entero. Y nosotros te traemos hoy la nota completa. Esto es Alerta Fragmentada. El 5 de noviembre de 2025 fue el día en que Grecia Quirós tomó el mando de Uruapan. Tomó el relevo de su esposo, un hombre que luchó contra el crimen organizado, que encaró a políticos y que expuso la red de corrupción que existía entre las corporaciones policiales. No se cayó absolutamente nada, pero el caso de Grecia Quirós resultó ser completamente diferente, y lo que las autoridades descubrieron en los últimos días así lo confirma. Todo comenzó por irregularidades en las declaraciones mensuales que el municipio está obligado a entregar al gobierno. El gobierno le había transferido más de 200 millones de pesos cada mes desde el inicio de su mandato, y según lo declarado, ya no quedaba nada en la tesorería. Todo había sido gastado, según ella, en seguridad pública, carreteras, medicamentos y educación. Pero había algo que no cerraba. Primero, el pueblo se ha manifestado desde que Grecia Quirós tomó el cargo porque los hospitales no tienen medicamentos. Segundo, desde su mandato, 9 escuelas han desaparecido. Y tercero, lo más relevante, lo que Carlos Manso más defendió: la seguridad. Durante el mandato de Grecia Quirós se han registrado más asaltos, más secuestros y más muertes que durante toda la gestión de su esposo, y eso que él le declaró la guerra al crimen organizado desde el primer día. Aquí no hubo guerra, aquí hubo complicidad. Con toda esa información en mano, las autoridades llegaron a las oficinas del municipio. Lo primero que encontraron fue una alcaldía descuidada, sin recursos para operar. Al revisar la nómina, todos los empleados eran familiares o conocidos de la alcaldesa. Ninguno había llegado ahí por méritos, sino por favores. En los estacionamientos del municipio había vehículos de lujo que no tienen ninguna lógica con los salarios que se pagan ahí. Pero la investigación no era contra los empleados, era contra Grecia Quirós. Al preguntar por ella, la respuesta fue que estaba de vacaciones. Llevaba 3 días sin presentarse y quien cubría su lugar era su mano derecha, Carlos Bautista. Según él, la alcaldesa no le informó a dónde se dirigía ni cuánto tiempo estaría fuera. Las autoridades fueron a su domicilio registrado. Primera sorpresa, ese domicilio estaba rentado. La alcaldesa no vivía en la dirección que había declarado, se lo había rentado a un empresario de Michoacán. Carlos Bautista indicó entonces que Grecia Quirós estaba en una propiedad en las afueras de Uruapan. Las autoridades llegaron y encontraron un rancho clandestino, enorme, con lujos que no corresponden al perfil de una alcaldesa con menos de un año en el cargo, y una propiedad valuada en más de 112 millones de pesos. Todos los políticos son iguales, dirás. Puede ser, pero hay que subrayar algo. Esta mujer no lleva ni un año gobernando. Al entrar, la propiedad estaba habitada, pero con signos claros de que algo había pasado hace muy poco. Cosas fuera de lugar, cajones abiertos, espacios vaciados, como si alguien hubiera salido deprisa llevándose lo que podía, y era exactamente eso. Los últimos registros mostraban a la alcaldesa saliendo de Michoacán con su cuerpo de seguridad y varios familiares en camionetas cargadas con pertenencias. No parecía un viaje de descanso, parecía una huida bien planeada. Las autoridades rastrearon su paradero. Horas después la ubicaron. Se le había visto junto a un familiar en un aeropuerto privado en Jalisco. Al parecer, Grecia Quirós había rentado un jet privado para ella y las personas que la acompañaban, con destino fuera del país. El problema era que, al ser un vuelo privado, no había información pública sobre el horario ni el destino. Aún así, las autoridades actuaron rápido, movilizaron cuerpos policiales y militares al aeropuerto y se desató uno de los operativos más grandes que se han visto en esta región. Cerraron toda la zona. Nadie podía entrar ni salir. Revisaron registro por registro hasta encontrar el vuelo. Estaba
programado para las 2 de la tarde del 20 de mayo. Destino, Guatemala. Sí, como lo escuchaste, las autoridades intervinieron ese vuelo y encontraron a Grecia Quirós y a sus familiares. Lo que había en las maletas no era ropa ni artículos de viaje, eran millones de pesos en efectivo. En total se contabilizaron más de 300 millones dentro del jet. Además, se encontraron sustancias ilícitas. Lo que ahí se descubrió ya no era solo una funcionaria huyendo con dinero público, había algo mucho más estructurado detrás. Los familiares fueron arrestados en ese momento y trasladados al Ministerio Público de Michoacán. En las próximas horas se revelarán sus nombres. Grecia Quirós también fue detenida, pero su situación legal es más compleja porque la alcaldesa cuenta con fuero constitucional. No renunció al cargo, argumentó que estaba de vacaciones. Para procesarla, primero tiene que ocurrir el desafuero en la Cámara de Diputados. Y hay que ser claros, dado todo lo que se encontró, no sería extraño que ese desafuero avance rápido, sobre todo porque Grecia Quirós tiene enemigos políticos de peso, entre ellos el senador Fernández Noroña, con quien ha tenido una disputa pública desde hace meses. A veces, en la política mexicana, los enemigos que te haces terminan siendo los que aceleran tu caída, y en este caso, ella se los ganó a pulso. Aquí, en Alerta Fragmentada, queremos detenernos un momento. ¿Cómo es posible que una mujer que vivió de cerca la lucha de su esposo, que lo vio enfrentarse al crimen organizado, que estuvo a su lado mientras él arriesgaba todo, haya decidido en cuestión de meses tirarlo todo por la borda? Carlos Manso pasó años construyendo algo real en Uruapan, algo que costó sacrificios que pocos están dispuestos a hacer, y Grecia Quirós no solo lo ignoró, lo destruyó activamente. No le importó el pueblo ni el legado, y las sustancias que se encontraron en ese jet no llegaron ahí solas. Eso se construye con tiempo y con decisiones. Por eso el crimen organizado se fortaleció durante su mandato. No es que no se combatió, es que se le estaba abriendo la puerta. Grecia Quirós no solo traicionó a Uruapan, traicionó a Carlos Manso. Y no hay mucho más que agregar, porque el legado de él habla solo. La pregunta es, ¿de qué sirve que alguien luche tanto si no puede llevar ese mensaje a su propia casa? Mientras las autoridades definen los pasos legales que seguirán en este caso, hay que ser honestos con algo que puede incomodar. Hasta que no se retire el fuero, Grecia Quirós es legalmente inocente. Puede que la veas de regreso en su puesto en los próximos días, como si nada hubiera ocurrido. Así funciona el sistema. Si el fuero no se levanta, ella regresará de sus vacaciones a Guatemala. Qué curioso destino para unas vacaciones, ¿no? Pero más allá de todo esto, lo que no debe perderse de vista es que Uruapan es un pueblo que nunca ha dejado de creer, sin importar todo lo que le ha tocado vivir, y eso no lo puede destruir ningún político, por corrupto que sea. Dinos en los comentarios qué piensas. ¿Qué debería pasar con Grecia Quirós? ¿Quién crees que debería asumir el cargo en un municipio tan golpeado y tan importante como Uruapan? Queremos leer lo que tienes que decir, déjalo todo abajo. Y si esta nota te llegó, compártela. Suscríbete a Alerta Fragmentada, porque aquí no te contamos lo que quieres escuchar, te contamos lo que necesitas saber. Por cierto, algo que queremos decirte es que no te quedes solo con la noticia, sino con lo que puede cambiar a partir de ella. Muchas veces nos enfocamos únicamente en lo peor que sucede en nuestro país, y eso termina por atormentarnos. Pero lo verdaderamente importante es que todo esto nos deje una enseñanza, que tengamos memoria y conciencia para no seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez. Nos vemos en el próximo video.